Muy buenas jóvenes de Campamento Gozo, qué bendición, otra vez estamos nosotros por acá y pues damos muchas gracias a Dios que tenemos el tiempo para poder descifrar otra de esas realidades que hemos estado revisando durante esta semana. Espero en el Señor que el tiempo que se ha dedicado para poder enseñar estos importantes temas sea muy bien aprovechado por usted. Y no solo por usted, llévelo, compártalo con otras personas que sepan acerca de sus convicciones, de lo que usted cree. Vamos a orar y después de eso vamos a estar viendo una interesante lección. Señor, muchas gracias. Le estamos dando en este tiempo, Dios, porque usted es muy bueno con nosotros y nos ha dado la oportunidad, la posibilidad, Señor, de poder estudiar su palabra. Rogamos que el día de hoy, como ha sido en nosotros también, tengamos una bendición muy grande de su mano y que podamos recibir de usted todo lo que ha preparado para cada uno y cada una. Señor, en Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Se titula esta lección Descifrando formas de gobierno que venden falsedades como si fueran realidades. Descifrando formas de gobierno que venden falsedades como si fueran realidades. ¿Qué vamos a entender? Bueno, que hay formas de gobierno que son más nocivas para los pueblos y particularmente más nocivas para los cristianos. O sea, bueno, vamos a hablar de política, predicador, ¿sí? ¿Tiene que ver la política con los cristianos? Sí. ¿Tiene que ver la política con los cristianos jóvenes? Pues claro que sí. Y es lo que tenemos que entender esta noche. Pero antes de que entremos ya de lleno, como una forma de introducción, permítame, por favor, hablarle un poquito acerca de dos términos que vamos a utilizar durante la enseñanza. Uno es autoritarismo y el otro es totalitarismo. Son dos términos diferentes. ¿Qué es autoritarismo, pastor? Bueno, con ese término se llama los regímenes de gobierno en que una sola persona es quien tiene todo el poder. Dicta las medidas que se tienen que tomar, está por encima de la mayoría y decide por la mayoría. En esta forma de gobierno, lo que se establece en realidad es una dictadura. Y en ese sentido es típica de los caudillos, de los líderes muy carismáticos que sienten su voluntad por encima de las masas y por encima de las leyes y por encima de todos. Y una vez que se colocan en el poder, no permiten que nadie más interfiera. Usted tal vez estará pensando, bueno, ¿habrá algunos ejemplos de autoritarismo? Bueno, le tengo dos no muy conocidos. Preferí traer dos no muy conocidos como para que usted los compare con otros que ya usted conoce. El primero, el gobierno de Mugabe en Zimbabue. Este fue un régimen militar gobernado realmente con puño de hierro por Robert Mugabe desde 1987, más o menos hasta el 2017. Él fue un político y un héroe de la independencia de su país y su gobierno personalista, dictatorial, sentenció a su país a condiciones económicas terribles y a un gobierno ininterrumpido debido a que por 30 años estuvo una y otra vez cometiendo fraudes para seguir en el poder. También tenemos lo que se conoce normalmente como el Trujillato. Eso es en República Dominicana. Y es una de las dictaduras más terribles, más atroces que se ha visto en América Latina. Tuvo lugar en República Dominicana entre 1930 y 1961, año en que finalmente pues, su único dirigente, el militar Rafael Leónidas Trujillo, fue asesinado. A ese señor se le conocía como el Chivo. Y mucha de su historia está relatada aún por grandes escritores como Vargas Llosa o Junot Díaz. Pero también hay otro. Ese que acabamos de ver son dos ejemplos de autoritarismo. En el autoritarismo, una persona es quien ejerce el poder y es la más importante por encima de todas. No hay votaciones, no importa lo que ellos digan o hagan parecer. La idea siempre es que están en el poder y ahí se van a quedar. En el segundo es el totalitarismo. Totalitarismo. Esta es otra forma de gobierno, también es dictatorial. Pero en este caso, el poder es ejercido por un segmento, o sea, son varias personas, un segmento social o político, una cúpula, por ejemplo, un partido específico, una agrupación militar, son los que toman el poder y no permiten que nadie más intervenga, ningún elemento de ninguna otra clase, excepto si ese elemento está bajo su control. Ejemplos, bueno, por ejemplo en Camboya,
los que se conocieron como los Yemeres Rojos. Ese es el nombre de una agrupación guerrillera camboyana que se hizo del poder más o menos en 1975 en su país y los derrocaron más o menos hacia el 70, unos 4 años gobernaron. Y mientras gobernaron estuvo un hombre, un dictador llamado Pol Pot, y ellos instauraron un modelo de estado maoísta que pretendió evacuar las ciudades y forzó el surgimiento de un modelo agrario radical. ¿Qué es el problema? Bueno, que hubo todo un genocidio. Ellos fueron culpables, 4 años, culpables de que más de 1 millón de personas perdiera la vida en 4 años. Ese es un gobierno totalitarista. Usted dice, uno más cercano tal vez, pastor, la Venezuela chavista. Ese es otro ejemplo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, fue producto del gobierno de corte anticolonialista. Ellos se llaman nacionalistas, militaristas y también popularistas. ¿Quién lo fundó? Pues Hugo Chávez, quien intentara un golpe fallido más o menos en 1992, que luego tuvo sus resultados. Durante los gobiernos de Chávez, particularmente difíciles para la sociedad venezolana, se produjo una polarización. ¿De quién? Del gobierno con respecto a las otras autoridades. Porque el gobierno era totalitarista, solamente cierta clase de élite era la que permitía gobernar. Murió Chávez y subió al poder Nicolás Maduro y las cosas no han cambiado grandemente. Usted puede buscar más ejemplos justamente en una página que se llama www.ejemplos.com, que fue de donde yo tomé esta información. Ahora, ¿por qué inicié esta enseñanza de esta manera? No es común, tal vez pensará usted, bueno, no es común iniciar una enseñanza bíblica con ejemplos de formas de gobierno. Bueno, porque es necesario advertirle a usted, joven, que si uno no tiene cuidado del país en el que vive y no ejerce sus derechos como ciudadano, que tiene que hacerlo, puede llegar a suceder que el país en el que uno viva se convierta en algo como estos que usted acaba de escuchar. De hecho, tenemos un ejemplo muy claro con Venezuela. No era así, pero se convirtió en lo que es ahora justamente porque llegó al poder gente que no tuvo que haber llegado. Tome en consideración eso. Entonces, resumo, es innegable que hay formas de gobierno bajo las cuales la población sufre. Y también sufre el cristianismo por rebote. Es importante notar entonces qué tiene que decir la Biblia al respecto. Y como un ciudadano, ejercer correctamente sus deberes y sus derechos. Vamos entonces a entrar en materia. Lo primero que veremos esta noche es descifrando la falsedad. En este tiempo vamos a ver descifrando la falsedad detrás de la manipulación para obtener poder. ¿Qué es lo que hacen estas formas de gobierno? ¿Cómo es que logran engañar a las personas para llegar a tomar posición en un país? Por lo general, las formas de gobierno que vimos ahorita, totalitaristas o autoritaristas, quieren que la población piense que ellas tienen buenas intenciones. Es lógico, ¿verdad? Como todo buen político. Salen en sus campañas, salen en sus anuncios, haciendo ver cosas buenas. Pero en realidad lo que buscan es legitimar sus actos por medio del convencimiento de las personas. Y esa legitimación se lleva a cabo por medio del poder. Una vez que lo tienen, manipulan a todo el mundo para retenerlo. Ya no quieren soltarlo. Ante esta situación, siempre está sobre la mesa, especialmente en las iglesias, en los hogares cristianos, se discute cuál debería ser el comportamiento de un cristiano ante cuestiones políticas. Entonces necesitamos empezar a entender un poquito acerca de esto. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos da a entender la Biblia? ¿Será que la Biblia habla algo acerca del comportamiento de los cristianos y las autoridades? Usted y yo sabemos que sí. Vaya a Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 3. La Biblia nos pide ser buenos ciudadanos. Nos pide ser apoyo del gobierno. Nos pide someternos a las autoridades. Siempre y cuando actúen correctamente. Vamos a leer. Romanos 13, 1 al 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, dice la Biblia, condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Escuchó eso? Los magistrados, las autoridades no están para infundir temor. ¿Y qué pasa cuando hay autoridades que se infunden temor? Bueno, ya lo vamos a ver. Sino al mal.
Es el que tienen que amedrentar. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella en un buen gobierno. Es interesante que la porción anterior deja esa cláusula, ¿no le parece? Donde se nos dice directamente que las autoridades no están colocadas para infundir temor. Cuando en una nación quienes la gobiernan lo hacen bajo modelos incorrectos, lo que provocan en la ciudadanía es el temor, el miedo. La Biblia nos permite ver un ejemplo de siervos del Señor, ¿sabe? Apóstoles, que ellos cuando el Señor Jesucristo ya había ascendido, andaban predicando en el nombre del Señor porque el Señor les mandó a hacer eso. Las autoridades de su tiempo, particularmente las autoridades religiosas, lograron el apoyo de las autoridades gubernamentales para no permitirles predicar. Les prohibieron hacerlo. Y cuando se los topan predicando. Entonces se da este pequeño diálogo. Póngale atención. Cuando los trajeron, está en Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 29. Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 29. Ahí van a ir los apóstoles, tienen que comparecer, tienen que hablar frente a estas autoridades religiosas. Dice así: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente, una especie de ley, que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, del Señor Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 27 a 29, usted pueda subrayarlo en su Biblia. ¿Qué pasa cuando las autoridades gubernamentales en un país fallan en su deber de ejercer correctamente sus potestades de gobierno? Aquí tenemos a Pedro y a los apóstoles diciendo: hey, si yo tengo que elegir entre obedecer al ser humano u obedecerle a Dios, voy a elegir a Dios. Voy a elegir a Dios. ¿Sabe que hay países donde esa es la realidad ahorita? En Costa Rica, que es de donde esto se está transmitiendo, pues no pasa así todavía. Damos gracias a Dios por eso, por la libertad que tenemos para poder enseñar. Pero eso podría cambiar. Podría cambiar si llega al poder una forma de gobierno de estas que estamos estudiando. Ahora le pongo aquí. El punto clave en todo esto que estamos hablando, jóvenes, tal vez usted dice: yo ni puedo votar todavía, pastor, pero va a poder hacerlo en un tiempo. Usted necesita saber lo que eso implica. Tiene que ver con su responsabilidad como cristiano de ejercer correctamente su ciudadanía. Es muy cierto que nosotros no somos de esta tierra, eso es cierto. Es cierto que nuestra ciudadanía eterna está en los cielos. Pero tampoco es menos cierto que vivimos en un país que tenemos ciertas leyes y que tenemos que velar por él. ¿Dónde dice eso, pastor? 1 Timoteo 2, 1 y 2. Vaya ya. Ahí dice que a nosotros nos tiene que interesar el bienestar de la nación. Nos tiene que interesar el bienestar de nuestros gobernantes. Nos tiene que interesar cómo están y qué están haciendo. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo, una exhortación, un ánimo, hágalo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ponga atención, por todos los hombres, y aquí dice por quienes particularmente, por los reyes y por todos los que están en eminencia. En este caso nosotros quedamos en la segunda categoría, los que están en eminencia, porque no tenemos rey, tenemos un presidente. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si vivimos quieta y reposadamente, tenemos más chance de enseñar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo ahorita. Ciertamente vale la pena reconocer que lo que el Señor nos está pidiendo acá es: no cese usted de pedir por sus autoridades, interésese en este tema. Tal vez dice: pero pastor, ese no es un tema importante, no es para mí, yo estoy en otras cosas, a mí me interesan otras cosas, no me interesa hablar de política, no me interesa hablar de mis derechos ciudadanos y mis deberes. Pues como cristiano debiera interesarle, porque cuando le toque ejercerlos, de usted dependerá el que sea responsable con lo que el Señor le pide en su palabra. Entonces, un primer deber que tenemos es el de orar por quienes gobiernan para que las cosas vayan bien, pero para que puedan guiar al país también en un ambiente que favorezca llevar adelante la obra de Dios,
Claro que queremos eso. ¿Por qué? Porque las personas están muriendo y mueren sin Cristo. Porque la palabra de Dios dice que si una persona muere sin Cristo, va a la condenación eterna. Porque la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores, todos, no hay ni uno solo que no lo sea. Y entonces, para poder limpiar nuestro pecado y estar en paz con Dios, nosotros necesitamos recibir al Señor Jesús. En un gobierno establecido en un país donde hay libertad religiosa, se puede predicar esto que yo le estoy predicando, sin temer que le vengan a tirar a uno a la puerta, sin temer que le lleven a la cárcel por haber estado predicando. Necesitamos orar para que buenos gobernantes lleguen al gobierno y ejercer también nuestro derecho al voto para que así suceda. Tenemos que escrutar muy bien quiénes son los que llegan al poder. No solamente porque nos vaya a ir bien o mal en un asunto económico. Es secundario. Lo que sí es primario es que las personas sigan conociendo al Señor Jesucristo y que un día le puedan recibir como Salvador y que puedan conocer las bondades que Él tiene preparadas en esto que Él ha llamado una vida abundante. Recuérdelo, somos responsables de colocar en el gobierno a las personas que permitan que el evangelio continúe avanzando o no. Muchas veces malos gobernantes llegan al poder porque quienes podían evitarlo no lo hicieron. Se dejaron llevar por discursos huecos, por promesas falsas y por la figura de un líder. Siempre pregúntese lo que este partido político representa, lo que está promoviendo, ¿está de acuerdo con la Biblia? Porque si no está de acuerdo con la Biblia, usted no debiera apoyarlo. ¿Cómo lo va a apoyar? Si usted dice, bueno, esta forma de gobierno apoya el aborto, ¿usted va a apoyarlo también? Vimos toda una lección acerca de esto. Si usted dice, esta forma de gobierno tiene una gran simpatía por la ideología de género. Esta forma de gobierno, A, B, C, y D y E, cosas que no corresponden con lo que Dios manda. Usted dirá, sí, yo debo votar por ellos. ¿Está seguro? Analice. A veces nos dejamos guiar por la política, por la publicidad y por cualquier otra cosa, excepto por la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, a Él le preguntaron respecto a los tributos y usaron una moneda para preguntarle. Y entonces Él explicó con esa moneda, Él dijo así, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, los que le estaban preguntando, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos se maravillaron de él. Eso está en Marcos 12, 15 al 17. Marcos 12, 15 al 17. Una lección importante que nos ayuda a entender que tenemos que participar de aquellas prácticas que son correctas se encuentra en esta historia. ¿Por qué razón? Porque nos da a entender a nosotros que la parte gubernamental tiene un espacio y el Señor está validando ese espacio. Está diciendo, ese espacio tiene que existir. Votar, por ejemplo, es una de esas responsabilidades que los cristianos debiéramos ejecutar siempre. Debiéramos ejecutarla siempre. Solo bajo una condición que usted diga, bueno, realmente no se pudo. Pero si usted tiene la posibilidad de votar, vaya y hágalo. No espera tener un país en el que ya no se pueda votar. Y dice, yo recuerdo antes en este país se podía votar, pero ahora ya no. Y si se puede, pues es meramente accesorio, porque siempre se sabe cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, porque son fraudulentas. Segundo, vamos a ir al punto que titulamos Descifrando la falsedad detrás del concepto familia diversa para obtener control. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, que las formas de gobierno que quieren tomar poder y colocar algo que se llama ideología de género como parte de ese poder, se han dado a la tarea de cambiar el concepto de familia y de esa manera obtener más poder. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, vamos a aprenderlo. Vea, si hay algo detrás de lo que van los gobiernos, es justamente de la familia. ¿Por qué? Porque en su conceptualización y en la medida de lo posible, ellos esperan que cada persona esté bajo el control del Estado. Entonces, la idea con esto, con controlar la familia,
Es poder vigilar el comportamiento, el desempeño de los hijos de la esposa del Señor. En nuestros tiempos, y tomando ventaja del bloque que ya vimos en otras lecciones, el LGBT, ¿se acuerdan? Algunas otras ideologías tomaron provecho y sacaron ventaja, especialmente ideologías políticas como las ideologías de izquierda. Lo que buscan es la destrucción de la familia tal y como la conocemos, la destrucción de la familia bíblica. Ellos quieren tomar el control, que ya no exista esposo y esposa, papá y mamá, y especialmente que la enseñanza de los niños le queda al Estado. ¿Por qué cree que insisten tanto en que las escuelas enseñen ideología de género? Quieren conquistar la mente de los niños desde que ellos están pequeñitos. Y como los tienen en la escuela donde no están los papás, entonces dicen, bueno, mejor todavía porque así los podemos adoctrinar libremente según nosotros queramos. Ante estas circunstancias hay varias cosas que tenemos que aportar. Usted podrá decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Nos enojamos, vamos, hacemos huelga, vamos y quemamos llantas. ¿Qué hacemos? Usted tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Va a usar usted las herramientas del mundo para combatir al mundo? De ninguna manera. Tenemos que usar las herramientas de Dios para combatir. ¿Cuáles son, pastor? Primera y muy básica, Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice, asegúrese que cuando usted va a pelear por un derecho, que usted dice, bueno, esto no está correcto, no está conforme a la Biblia, que usted haga las cosas correctamente. Vea lo que dice la Biblia, Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, no lo sea, sino, al revés, más bien, vence con el bien el mal. Con el bien se vence el mal. El mal no se vence con el mal. Y ese es el error de muchas personas, aún cristianas. Se meten en las redes sociales a enfrascarse en discusiones, a veces se les pasa el tono de las palabras, se enojan, dicen un montón de cosas, dejan un pésimo testimonio cristiano y creen que de esa manera están haciendo una gran ayuda, un gran aporte a la causa. No. No. La Biblia dice, venza con el bien el mal. Veamos algunas cosas. Lo segundo que usted tiene que notar es que ahora más que nunca, para que usted no sea engañado, ni sea fácilmente movido de su manera de pensar, usted requiere tener al menos dos habilidades bien establecidas, bien fundamentadas en su vida, en su corazón. ¿Cuáles son esas habilidades, pastor? 1. El discernimiento. Número 1. Joven que está viendo esta enseñanza. Y el resto de la familia que la verá después también. Ponga mucha atención. Usted como cristiano, usted se identifica como cristiano del otro lado de la pantalla y dice, sí, yo soy cristiano. Entonces usted tiene que potencializar el discernimiento. Discernimiento. ¿Para qué? Porque le va a ayudar a distinguir. ¿A distinguir entre qué? Entre lo malo y lo bueno. Y note que se obtiene cuando uno se ejercita primero en el conocimiento de la palabra de Dios y luego en su aplicación. Eso lo encontramos en Hebreos 5:14. Vaya y lo busca. En Hebreos 5:14 nosotros encontramos cómo ejercitarnos para tener un buen discernimiento, para que de esa manera usted no sea engañado. Dice la Biblia, pero, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, usan constantemente, tienen los sentidos, los espirituales, ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. No puede haber un buen discernimiento del bien y del mal si no hay Biblia. Tiene que haber mucha Biblia. Tenemos que estar concentrados en la palabra del Señor. Tenemos que estar metidos en ella alcanzando madurez. Joven, desde ya, le reto a que usted se meta en la palabra del Señor. Le reto a que usted sepa defender lo que usted cree. No solamente que diga, ay, sí, es que yo creo así. O es que así me lo enseñaron en la iglesia. No, defienda. Aprenda a defender con argumentos. Aquí lo hemos hecho. Le hemos dado algunos apenas, los que el tiempo nos dio chance de darle. Pero usted puede defender. Usted no está del lado de los que están perdiendo en esto. Usted no está del lado de los tontitos. Usted está del lado de los que conocemos la verdad. Y podemos defenderla como tenemos que hacerlo. Entonces, discernimiento es el primero. Segundo, obediencia. Usted tiene que ejercitarse para la obediencia. ¿Para qué nos ayuda la obediencia? Bueno, a seguir lo que Dios ha dictado en su palabra. Que podamos ajustarnos a ella, sujetarnos a su autoridad.
Si estamos sujetos a la autoridad de la palabra de Dios, no vamos a ser movidos fácilmente de nuestra manera de pensar. Efesios 4, 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16. Vaya y lo busca. Ahí dice algo importante. Sujetos al Señor para que de esa manera nosotros podamos ser obedientes. Dice la Biblia. Vea qué pasa cuando usted es obediente. Efesios 4, 14 al 16. Para que ya no seamos, ya no más, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, trucos, de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino, o sea, en lugar de, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No al engaño, no a los trucos y las estafas de los engañadores, no dejarme llevar por todo viento de doctrina, por toda enseñanza que parece nueva, sino crecer siguiendo la verdad, obedeciendo la verdad en amor, Es en la Biblia donde nosotros, por ejemplo, encontramos el modelo de familia que Dios diseñó. Es en ella donde aprendemos cómo establecer una familia, cómo se forma, cómo se lleva adelante, cómo se enseña y cómo se fundamenta en la verdad. Allí es donde aprendemos. Ella también es la que nos enseña qué hacer con todas aquellas enseñanzas que, según ella misma dice, se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hace el cristiano con las enseñanzas que se levantan contra el conocimiento de Dios? Si a mí me están intentando enseñar una ideología, me están intentando enseñar formas de gobierno que son contrarias a lo que Dios manda, yo tengo que decir, no voy a permitir eso. Yo no voy a creer esa tontería, no me importa quién lo esté diciendo. Yo tengo que creer lo que la Biblia dice y eso que están diciendo no suena nada lógico. Tenga cuidado. 2 Corintios 10, 3 al 6. 2 Corintios 10, 3 al 6. Una porción por demás decirlo interesante. Dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No es así como peleamos nosotros. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está diciéndonos ese versículo? Bueno, aprendamos algunas cositas acerca de él. Aprendamos algunas cositas que tal vez nos van a ser útiles para distinguir exactamente lo que las formas de gobierno están intentando imponer con sus ideas. Veámoslo primero. Nos dice la Biblia primero que no militamos según la carne. No militamos según la carne. Ya lo vimos antes, ¿verdad? Nosotros no usamos las mismas herramientas, no usamos las mismas armas que usa el mundo para combatir al mundo. Aprenda a no caer en el juego. Nosotros no peleamos con herramientas, con armas que nos provea el mundo. La discusión inútil, por ejemplo. La argumentación hueca. Las ofensas. No, así no peleamos. Así no peleamos. Las armas de nuestra milicia no son esas. Segundo, tenemos armas espirituales poderosas para destruir fortalezas. Es así. Esas son las que tenemos que usar. Nuestras armas son mejores. La Biblia, la oración, el ayuno. El ponernos en contacto con el Señor. Con capacidad de destruir, dice, hasta las más impenetrables fortalezas. Esas son las armas de nuestra milicia. Úselas. Úselas. Allí en el lugar donde usted va a estudiar. Allí en el lugar donde usted va a trabajar. Allí en el lugar donde usted se desenvuelve y usted escucha barbaridades. Y usted dice, bueno, me están preguntando, ¿qué opino yo? Y usted tiene que dar su opinión fundamentada. Ora al Señor y dígale, Señor, deme palabras, deme denuedo, se llama eso. Hablar bien, hablar de la forma correcta, para que sean convencidos con tu palabra de que están mal y luego puedan convertirse de sus acciones, de sus pecados. Luego dice derribando argumentos, me encanta.
derribando argumentos. No importa qué tan difíciles se vean sus argumentaciones, es posible derrotarlas, derribarlas por medio de la palabra del Señor. No importa que se vean muy altivos, siempre es posible poner esos falsos conocimientos en evidencia, que se sepa para usted primero y para otras personas. Es lo que estoy haciendo yo ahorita al enseñarle por este medio. Le estoy enseñando que no crea todo lo que escucha. Le estoy enseñando que las formas de gobierno pueden ser muy perniciosas, muy nocivas, muy dañinas, muy peligrosas para el cristianismo, para su vida, para su familia. Y estamos diciendo entonces, ejerza sus derechos como cristiano. Hágalo bien, hágalo bien. Y cuando le toque debatir, cuando le toque presentar defensa de lo que usted cree, hágalo bien. Use las armas que Dios le ha dado. Ore por ese momento. Prepare muy bien su defensa con la palabra del Señor. Ayune si es necesario. Pero no vaya usted a caer en el juego de la argumentación hueca, de la discusión sin sentido, del enojo, aún de las malas palabras, de las ofensas. No está correcto. La meta de todo cristiano debe ser siempre fortalecer el concepto de familia tal y como la estableció Dios en la Biblia. Escúcheme bien esto. Porque de aquí en adelante usted va a escuchar una y otra y otra y otra vez lo mismo. Va a escuchar a las personas decir, pero ¿qué tiene? ¿Pero qué importa? Pero aquí y allá. Hasta que un día, como vimos en una lección hace unos días, se instauran cosas como la pederastia, se instauran cosas terribles como la pedofilia, y allí entonces sí la gente dice, ¡ay, yo no sabía que era eso! Y quizás ya sea tarde. ¿Qué hace usted mientras tanto? Usted se ciñe, se fundamenta, se pone firme y da sus respuestas, algo que es muy poco común en nuestro país, desgraciadamente. La gente le quiere quedar bien a todo el mundo y entonces no toma posición. Usted tiene que tomar posición en lo que es correcto y defenderlo y decir, yo no estoy de acuerdo, pero todos aquí estamos de acuerdo, no me importa, yo no tengo por qué estar de acuerdo con ustedes. Yo conozco la verdad, yo sé lo que es correcto y eso que ustedes están diciendo no lo es. Defienda la verdad a toda costa. De hecho, la Biblia dice que si nosotros desde niños enseñamos lo correcto, vamos a poder contrarrestar que cuando esos mismos chicos vayan a la escuela, vayan al colegio, sean removidos de su manera de pensar. Dice la Biblia, usted lo conoce, Proverbios 22:6. Instruye, hay que instruirlos, eso sí, al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, va a seguir firme, bien establecido, con un compromiso centrado en la palabra de Dios, con autoridad. Pero usted tiene que darle la posición a la Biblia que ella se merece. La posición de autoridad. ¿Sabe que se celebraba una pequeña feria de libros viejos en una ciudad? Y los precios, bueno, eran muy cómodos. Al finalizar la venta, entró un hombre en la improvisada carpa y revisó algunos libros y decidió comprar uno. Muy rústico, muy viejo. Lo llevó a la caja y le cobraron $2. Era el precio que tenía. Unos días después, ese mismo libro fue subastado por millones de dólares, ya que se trataba de una obra inédita que había sido escrita en la Edad Media. Yo leí esta historia y la comparo con la Biblia. En manos de alguien ignorante, la Biblia es tan solo un libro viejo más. En las manos correctas, es el libro más valioso de todos. Ojalá que sus manos sean las manos correctas, donde pose la palabra de Dios, para que usted la use correctamente, para defender lo que está bien ante otros. No tema hacerlo, no tema hacerlo. No tenga temor de defender lo que es correcto. Argumente con la palabra de Dios. Aún tenemos argumentos a favor nuestro en la biología, en la química, en la física, como lo hemos visto en estos días también. Y aún en la ciencia política hay argumentos en favor nuestro también. Tercero y último, descifrando la falsedad detrás de la abolición de Dios para relativizar la verdad. ¿Qué quiere decir todo eso, pastor? Y que hay gente que dice en las ideologías políticas, vean, no nos conviene Dios, porque los cristianos tienen algo que se llama verdad absoluta. Los cristianos la creen como es. Entonces no podemos como torcer el derecho. Entonces dice, ¿qué hacemos? Bueno, quitemos a Dios. ¿Cómo quitamos a Dios? Bueno, digamos que no es el único Dios, digamos que no es la única forma de pensar, digamos que hay otros libros, digamos que hay otras maneras. Confundámoslos, escribamos otras Biblias con otros enfoques. Todo eso está ocurriendo ahorita mismo.
Ya el movimiento LGTBQ tiene en este momento una Biblia para ellos. Tomaron la misma Biblia nuestra y la cambiaron. El movimiento feminista ya tiene una Biblia también. Y tienen congregaciones. Y tienen iglesias. ¿Qué le parece? Y si usted les escucha hablar, hasta hablan de Dios. Esa es la idea, confundir todo lo que se pueda. Cuando el bloque completo de estos pequeños bloques que se unieron, se ponen a trabajar juntos, hacen esta clase de enredo. Usted tiene que tener cuidado. Entonces, en el discurso político, para que se logren las metas de un Estado, las personas que viven en esa nación tienen que creer lo que el gobierno les pide que creen. No crean lo que dice la Biblia, que es lo que decimos nosotros. Entonces, el ser humano quiere ponerse por encima de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿está correcto? Bueno, Romanos 1, 21 y 22 dice que no. Romanos 1, 21 y 22 dice que no es correcto quitar a Dios, quitar su verdad, que es la única verdad, la verdad absoluta, y poner otras cosas. Dice la Biblia, Romanos 1, 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, las personas que están en esto no es que no conocen a Dios, no se equivoque, conocen perfectamente a Dios. Algunos, para vergüenza de ellos los digo, hasta predicaron el evangelio en algún momento del tiempo. Y ahora apostataron de la fe y se volvieron enemigos de la cruz de Cristo. Es triste. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia. Su sabiduría es necedad para Dios. Otra vez, no se trata de desconocimiento, puesto que la palabra de Dios nos aclara que el conocimiento es público, siempre ha estado disponible. Pero ellos prefirieron otra cosa. El problema es de fondo, entonces. Ellos no quieren tomar en cuenta a Dios. No quieren tomar en cuenta a Dios, no les importa a Dios. Quieren relativizar la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad? Lo que usted quiera pensar. Esa es la verdad para usted. Esa es la verdad para mí. ¿Quiere usted tener como pareja a un niño? Y usted tiene quizás 50 años y quiere tener como pareja a un niño de 8. Usted puede, porque en su verdad esa relación está correcta. ¿Qué le parece? Hacia ahí quieren llevarnos, entre otras cosas. Y usted tiene que detenerse a pensar, ¿estará eso correcto? ¿Será así? Analizar y decir, no puede ser. Estas personas se embrutecieron, tienen entenebrecido el entendimiento, porque decidieron quitar a Dios de su lugar. La Biblia dice, ay, usted conoce este versículo, Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia dice, ay, ay, Dios guarde, no lo haga lo que está diciendo la Biblia. La idea principal acá en este versículo es que las personas que hacen esto, lo que están procurando es enturbiar de tal forma las aguas de la verdad que no sea posible distinguir bien qué es qué. Mire la porción, por ejemplo, la porción compara lo malo con lo bueno. ¿Cómo distingo yo lo malo con lo bueno? Discernimiento, ¿se acuerda? Discernimiento, los sentidos espirituales. Yo no tengo bien mis sentidos espirituales, no voy a poder distinguirlo. La luz de las tinieblas, con la visión. Si yo no tengo visión espiritual, me van a arrastrar y me van a vender gato por liebre, como dicen, y yo voy a caer. Lo dulce de lo amargo, con el sabor, con el gusto. Yo puedo sentir, esto que siento suena a verdad, ¿se siente como la verdad? No, no se siente como la verdad. No se siente como la verdad, me están diciendo que esto es verdad, pero esto no coincide. Entonces, yo actúo. La manipulación que se quiere hacer desde las esferas del poder político es verdaderamente increíble, jóvenes. Verdaderamente increíble. Por eso es que es necesario estar preparados. Saber la mejor manera de contrarrestar la mentira por medio de la verdad. Conclusión. No caiga en la trampa de aceptar ideas políticas que favorecen la maldad, que favorecen el pecado, que favorecen el que el evangelio no se pueda predicar. Recuerde que usted tiene la posibilidad de ejercer sus deberes y derechos como ciudadano cristiano. Hágalo. Y si usted no es cristiano,
Y si hasta usted llegó a este video y usted dice, yo no tengo a Cristo Jesús como Salvador, y yo he escuchado hablar acerca de Jesús un poquito en esta enseñanza. Escuché decir ahora que es importante la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Se lo voy a resumir. El Evangelio dice que todos los seres humanos somos pecadores, que no hay ni aún uno, ni uno, que se escape de esa regla. Todos hemos pecado y el problema con pecar es que nadie puede presentarse delante de Dios con pecado. Si usted tiene pecado, que sabemos que lo tiene porque usted es pecador como yo, entonces usted tiene un problema delante de Dios. Todos pecamos, mentimos, hemos robado, hemos visto lo que no teníamos que ver, hemos hecho las cosas que no teníamos que hacer, hemos creído lo que no teníamos que creer, no hemos defendido lo que sí teníamos que defender. Hemos pecado. Nuestro pecado nos delata. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No, muerte física, no solo física, muerte espiritual. Porque dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, una vez que nosotros estamos en pecado, no podemos estar bien con Dios, no estamos en paz con Él. La Biblia dice que Él está airado con el impío, con la persona que peca, que no ha sido salva todos los días. Todos los días. Pero hay una buena noticia. La palabra de Dios también dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue dado como un regalo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay dos grupos, los que se pierden y los que tienen vida eterna. La pregunta para usted es, ¿a cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿Pertenece al grupo de los que se pierden? ¿O pertenece al grupo de los que ya tiene vida eterna? Porque la Biblia también dice que el que ya creyó en el Señor Jesús no se va a perder. Pero el que no ha creído, el que rehúsa creer, ya está condenado. No hace falta que muera para ver su condenación. Ahora mismo está condenado. Y si muere sin Cristo, su condenación se va a volver una realidad. Porque irá a un lugar de tormento eterno. Donde la palabra de Dios dice que hay fuego y azufre. Donde la palabra de Dios dice que sufren todos aquellos que no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Dice, predicador, ¿me está asustando? No, no le estoy asustando. Le estoy advirtiendo. Le estoy advirtiendo. Hoy hemos visto esta lección. Otros días también han sido lecciones que tienen que ver con movimientos que tratan de alejar a las personas de esta realidad. La realidad de que hay un Cristo que hace 2000 años vino a esta tierra a morir por usted. Por usted que está viendo allá. Cuando usted le ve ahí en Semana Santa y le ve colgando de un madero y le ve sangrando y usted dice, pobre hombre, ¿por qué hizo eso? Por usted. Por usted. Porque Él es como el Cordero de Dios. Él llevó todo su pecado, el suyo y el mío. Y por eso lo trataron de esa manera. Para evitar que Él hiciera ese sacrificio, pero no lo lograron. Sino que Él murió santamente y resucitó. Resucitó el tercer día. Y hoy está vivo para salvar a todo aquel que vaya a Él y le pida perdón de sus pecados y le invite a ser parte de su vida. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hace falta? Creer. Es un acto de fe. En ese acto de fe usted reconoce que Jesús es quien dice ser. Y entonces usted le recibe como su único y suficiente Salvador. ¿Qué hace falta para estar preparado para hacer eso, pastor? Nada. Lo único que hace falta es que usted crea. Lo único que hace falta es que usted ahorita mismo diga, tiene razón la Biblia. Yo soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora. He vivido en mi pecado toda mi vida y nunca he pedido al Señor Jesús que entre a mi corazón. Y entonces si usted lo hace hoy, Él vendrá a vivir en usted. Y usted será una nueva criatura. Solo confiéselo con su boca. Vamos a orar. Señor, muchas gracias le damos por esta enseñanza y por todas las otras que se han impartido durante esta semana. Bendiga por favor, Dios mío, la enseñanza. Bendiga su palabra. Apercíbanos, Señor. Háganos ver con sus ojos el peligro en el que estamos. Y te ruego muchísimo, Dios, por aquellas personas que quizás no son cristianas y están en este momento, Dios mío, debatiéndose qué tengo que hacer. Acabamos de decir que Jesús es un salvador de pecados, es el único camino al Padre. Acabamos de decir que lo único que hay que hacer es reconocerse pecador. Y a mí me encantaría, Señor, guiar a personas que quizás están desde sus casas para que puedan, Señor, en el camino, donde sea que estén, detenerse un momento y meditar en su destino eterno. ¿Qué pasaría conmigo si muero hoy? Si usted está con el Señor Jesús en su corazón, entonces su destino final es el cielo. Usted podría orar de esta manera. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Sé que mi pecado me condena. No hay forma de justificarme delante de ti.
He pecado y muchas veces. Pero hoy reconozco mi pecado. Y no solo reconozco mi pecado, te reconozco a ti, Jesús, como el Salvador de pecado. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste a esta tierra. Creo que tú sufriste y moriste en una cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Creo que hoy estás vivo. Creo que puedes limpiar mi pecado. Creo que puedes salvarme. Te invito a entrar en mi vida. Sé el Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted oró de esa manera, sería muy bueno que se comunique con los organizadores de este campamento para que pueda recibir la ayuda y pueda también saber cuáles serán los siguientes pasos a dar ahora que usted es un nuevo cristiano. Si usted es cristiano ya, ha escuchado la enseñanza, yo le reto a que empiece a defender lo que usted cree y que se ponga del lado correcto, del lado de la verdad. Dios le bendiga.